esta semana les vamos a dedicar, ya la penúltima semana, les vamos a dedicar, eh, le voy a dedicar esta pequeña intervención eh, a otras formas o otras estrategias de escritura, como yo les he llamado, que nos pueden ser muy útiles para la escritura de ese ensayo final, sobre todo ese ensayo final. Habíamos visto otras dos, la descripción y la narración. Aunque la descripción y la narración no son del todo exclusivas de la escritura académica, me parece que estas, aunque tampoco lo son, sí están muchísimo más cerca de, como el ensayo mismo, como la elaboración académica, son una forma de organizar el conocimiento y una forma de organizar las ideas, por supuesto, de diferentes formas y de diferentes modos. Me parece que, aunque habrá muchas más, me parece que estas tres tipologías, estos tres tipos, formas o estrategias de organizar el lenguaje en un ensayo académico son las más útiles al momento de la escritura de uno, ¿no? Quisiera empezar por la definición. Quisiera empezar diciendo que cuando nos referimos a definición en el contexto de un ensayo académico, no estamos hablando exclusivamente, o no estoy pensando necesariamente la definición del diccionario, ¿no? Las definiciones en este caso me parece que tienen mucho más que ver con los conceptos, un concepto que es una idea abstracta, que es un significado complejo, que con los elementos que podemos haber ya conocido una descripción. Una definición sí es una descripción, pero la definición lo único que trata de hacer es describir conceptos, por lo menos en el caso de un párrafo de definición, o una definición como una operación intelectual, más que de dar cuenta de solo de sus características, más que de objetos, ¿no? Tiene que ver con conceptos. Creo que no tiene nada de útil, por ejemplo, hacer una definición de sol en un ensayo académico, por ejemplo, sobre el calentamiento global. Me parecería completamente innecesario empezar escribiendo, bueno, el sol es conocido como objeto de un astro, algo que más o menos es ultra conocido, ¿no? Sino que la definición tiene que estar, o es muchísimo más útil cuando existen conceptos o ideas o elementos probablemente difíciles de entender de manera, digamos, sencilla en un ensayo. Por ejemplo, definir dolarización, para volver al ejemplo que estábamos manejando hace la anterior semana, hace 2 semanas, ¿no es cierto? ¿Qué es la dolarización? ¿Cuál es el proceso que estamos siguiendo? Y este tipo de definiciones, o este tipo de párrafos o de textos, no los vamos a encontrar necesariamente o solo en un diccionario. Habrá algunos que sí. Si quisiera definir, probablemente, qué sé yo, en hipocresía, ¿no? o malversación, o algún tipo de otro término, digamos, más moral o más ético o más general, probablemente el diccionario me pueda dar una buena ayuda, pero usualmente tenemos que ir por las definiciones a lugares más especializados, y aquí la relevancia de consultar fuentes autorizadas en los temas que nosotros estemos manejando. La definición de dolarización es probablemente mucho más rica, mucho más profunda y en consecuencia mucho más útil en un libro especializado en economía o en finanzas o en economía política que en el diccionario, ¿no? Así como la definición de migración en un tratado sociológico más que en un diccionario, ¿no? Entonces nosotros, cada vez que estamos buscando una definición para nuestro trabajo, muy útil, por cierto, las definiciones siempre son muy útiles para un trabajo académico, porque asientan el problema, porque le dan claridad al tema y a la tesis que nosotros estamos manejando, ¿no? Siempre es muy útil. El caso es un buen ejemplo, el de la dolarización, para utilizarlo en un ensayo de este tipo, ¿no? Los textos de comparación y contraste también resultan ser muy significativos en su uso en el momento de la reflexión académica. Una de las mejores formas, como lo había planteado también al principio,
hablando de la escritura académica, una de las mejores formas que se pueden encontrar para dar cuenta de un fenómeno es descubriendo qué no es. Por un lado, ¿no? La escritura académica no es un tipo de escritura que se refiere o que trata de apelar a las emociones o que cuenta historias inventadas o imaginadas por un autor, ¿no? Y a partir de este contraste, ¿no es cierto?, yo lo que puedo obtener es una imagen todavía mucho más clara de el fenómeno del tema que estoy estudiando, ¿no? Lo que hace la comparación y el contraste, al fin y al cabo, es definir, o se lo podría llamar fácilmente también de este modo, pero es definir las semejanzas y las diferencias entre dos objetos determinados, entre dos objetos dados, ¿no? Para continuar con el ejemplo de la dolarización, yo podría escribir un párrafo de comparación que me sería muy útil para el propósito de mi trabajo. Por ejemplo, decir que la dolarización puede ser positiva o negativa, que esta es mi tesis. Recuerden que siempre el ensayo tiene que estar trabajando en función de esa tesis, ¿no? La definición, el párrafo de definición tiene que trabajar en función de esa tesis. ¿Qué es la dolarización? ¿No? En el caso del párrafo de comparación y contraste también. ¿Cómo funcionó el proceso de dolarización en Panamá, por ejemplo? La dolarización en Panamá quizás fue positiva, ¿no? Estoy haciendo un contraste con la que fuera supuestamente mi tesis sobre la dolarización en el Ecuador, que fuera negativa. ¿Qué diferencias entonces encuentro? Y me va a dar muchísimas luces este ejercicio sobre el tema del que yo estoy escribiendo. Lo fundamental, lo que sí es digamos, muy necesario cuando estoy escribiendo un párrafo de comparación y contraste, del cual he puesto algún ejemplo también en el D2L, tiene que ver con el hecho de no confundir las semejanzas y las diferencias, en ser muy esquemático antes de lanzarme a escribir el párrafo. Es decir, tener absolutamente claro si es que voy a trabajar con semejanzas, si es que voy a trabajar con diferencias, si es que voy a trabajar con las dos en el mismo párrafo. Esto es posible. Y lo que yo sí le recomendaría antes de lanzarse a la escritura de este tipo de texto es hacer una tabla antes, ¿no?, entre los elementos que comparten y entre los que difieren, digamos, dos posturas completamente diferentes o comunes según sea el caso. Dolarización en Panamá, dolarización en Ecuador, semejanzas, diferencias. Y a partir, solo cuando tenga claro estas nociones, ahí sí empezar a escribirlo ya pues a la manera de un ensayo, ¿no? Que esto es una recomendación que sí vale la pena. Que sí vale la pena también para pensar en el otro tipo de ensayo de texto, que probablemente es el que le resulte más obvio de todos, y que es el de causa-efecto, ¿no? Donde yo también, por ejemplo, recomendaría utilizar primero una tabla para no confundir las causas de los efectos, ¿no? Causa y consecuencia, ¿no? Es un tipo de texto muy útil para dar cuenta de fenómenos históricos, por ejemplo. Incluso podríamos utilizar el ejemplo de la dolarización también, continuarlo para los fines de explicar este tipo de trabajo, que un poco es el más científico de todos, ¿no? Ustedes saben que la ciencia moderna, y por eso mismo muy utilizado y muy argumentativo para los casos de un ensayo académico, es quizás la forma más científica de todos. Ustedes saben que la ciencia moderna, por lo menos desde Descartes, funciona en términos, y desde Newton funciona en términos de causa y efecto, ¿no? De los pliegues históricos, digamos, de los fenómenos naturales, de los fenómenos sociales, siempre están constituidos en esa lógica, y es una lógica que por eso mismo nos hace mucho sentido al momento de escribir o pensar un fenómeno en estos términos. Lo que sí queda también absolutamente claro es que no podemos confundir las causas y los efectos, aunque confieso y lo admito, este es un fenómeno difícil. A veces sí nos cuesta un poco ver
y diferenciar qué produjo qué, si es que A produjo a B o viceversa, muchas veces se implican entre sí y hay que tener cuidado con eso. Por eso también recomiendo ser muchísimo más esquemático de lo que fuéramos en otro tipo de párrafo en estos dos casos, ¿no? Vuelvo a repetir y sin ánimo de ser repetitivo voy a decir dos cosas que ya he planteado pero que me parecen importantes volver a mencionarlas. La primera es que el ensayo, el texto de causa y efecto es el que de manera más cristalina da cuenta de casi cualquier tema que nosotros vayamos a trabajar en el ensayo, ¿no? Y que incluso es tan útil el ensayo que incluso la totalidad del ensayo puede convertirse en un ensayo de causa y efecto. Por ejemplo, causas y efectos de la dolarización en el Ecuador. Y de hecho es una práctica tan digamos, efectiva, eficiente para un ensayo académico que este tipo de dinámica muchas veces lo que hace es especificar más aún el tema, que es una de las características principales que mencionamos de los temas, ¿no? Lo otro que quería decir y volver a repetir es que en cualquier caso estos ensayos, este tipo de textos o de estrategias de escritura no les eximen de seguir investigando sobre sus trabajos. De hecho, esta es una parte que viene después de hecha la investigación. Esto no puede condicionar su investigación. Una vez que tengan claros los datos, claros los hechos, claros los términos que quieren utilizar, los términos que necesitan utilizar, los conceptos, los datos, por ejemplo, el Ecuador creció 6.5% y Panamá al 9.5%. Una vez que tenga claro investigado eso, entonces ahí puedo poner en práctica nuestras estrategias de escritura. La escritura es algo que viene siempre después de la investigación y siempre después después de la interpretación de esos datos. Entonces les incentivo a que utilicen este tipo de estrategias de escritura en sus ensayos, además de que tienen que integrar un párrafo de cualquiera de estas tres formas para esta semana. Nos vemos la próxima semana.